Amén. Buenas noches, amados hermanos. Gracias, Alejandro, por la oración. Gracias al Señor por una noche más, un miércoles más, intercediendo en este grupo en el cual hemos sido llamados para poder ser de bendición para tanta gente que necesita nuestra ayuda. Bien, hermanos, el tema que vamos a compartir hoy día, primero voy a hacer una introducción rápida, porque como sabemos el tiempo es corto. Después de Hechos de los Apóstoles de la iglesia primitiva, y el amor de los apóstoles en el siglo III, no, el siglo IV, perdón, el emperador Constantino, como ustedes saben la historia, se convirtió al cristianismo, incorporó elementos y festividades paganas al cristianismo en un proceso conocido como sincretismo. De ahí nació la iglesia romana que todos conocemos, ¿no? La iglesia romana que conocemos que lamentablemente torció la palabra de Dios desde su creación. Ejemplos, haber creado un ídolo en la imagen de María, siéndola corredentora de la salvación, el culto a las imágenes, la infabilidad papal, el purgatorio, indulgencias plenarias, etcétera. Y hoy, eso es en toda la historia de los 1000 años de oscurantismo que estuvimos sujetos al papado romano. Gracias a Dios vino la, la reforma de Lutero, de Martín Lutero, que eso lo vamos a hablar ahorita. Y hoy hay, como por ejemplo, algunos temas como la teología de la liberación, que no sé si usted la conoce, no voy a entrar en detalles, y algo que ha sucedido recientemente, que es la llamada la fiducia supplicans, que es la oración, la bendición que hoy la Iglesia Católica está haciendo a las parejas homosexuales. O sea, mire el nivel de, de torcer la palabra de Dios, que han torcido la palabra de Dios. Se llama la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Universal, pero han torcido la palabra de Dios. ¿Y dónde nos lleva cuando uno torce la palabra de Dios? Vamos a ir más adelante a verlo. En el Perú no ha habido, no ha sido la excepción porque vino la Iglesia Católica y fusionó las creencias y prácticas religiosas prehispánicas con el cristianismo que introdujeron los españoles, dando origen a expresiones culturales como el Señor de los Milagros, la veneración a la Pachamama y todos los santos que ustedes ya conocen y que todo el mundo ha escuchado y hacen fiestas y terminan con la fiesta del Chanquichanqui en la sierra. Entonces, muchos grupos en el mundo, después de la iglesia primitiva, han comenzado a desviarse durante años de años, ¿no? Y ahí nacieron los testigos de Jehová, han nacido los mormones, ha nacido la iglesia adventista. Ustedes saben que la iglesia adventista, que se llaman cristianos, y, y los testigos de Jehová creen que Jesús y el ángel Miguel son las mismas. Imagínense esa perversión de la palabra de Dios. Gracias a Dios que en el año 1517 vino la Reforma Protestante, ¿no? Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg y sus principios se resumieron en cinco solas: la sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo Deo Gloria, solo Dios la gloria. Y regresamos, gracias, somos herederos de esa reforma, regresamos a la pureza de la palabra de Dios, a la leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Pero también dentro de la iglesia evangélica protestante nacieron pues los unicitarios, el evangelio de la prosperidad, los liberales o llamados lo de la harta crítica, que también han torcido la palabra. Y eso sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando Jesús vivía, también sucedía. Él le decía en Mateo 15:3 le decía a todos los judíos, a los que les predicaba, le decía: ustedes cambiaron la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, por vuestra tradición, por vuestra tradición. Ustedes cambiaron la palabra de Dios por vuestra tradición. Las tradiciones judías están en el Talmud, que son los libros de las tradiciones judías hasta hoy.
Pero Pedro también nos enseña, ya en la época de la iglesia primitiva, también nos enseña. Y nos decía, nuestro amado hermano Pablo, en Pedro, en 2 de Pedro 3 15 y 16, dice, nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os he escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, inconstantes, tuercen, pervierten como también las otras escrituras, pero, y termina diciendo Pedro en ese tiempo, estás hablando hace más de 2000 años, para su propia perdición. O sea, todas las religiones, las que he estado nombrando, todas las tradiciones que torcieron y se desviaron de la palabra, ¿qué sucede? Se pierden, terminan en la perdición. No es el Evangelio. Ahora recién vamos a entrar en la porción de la palabra que el Señor me ha puesto y voy a compartirles en la pantalla el título de la reflexión que yo le he nombrado La doctrina de Cristo, el Evangelio de Jesucristo. Y eso está en segunda de Juan, capítulo 1 del 9 al 11. Y decía el apóstol Juan, con la unción del Espíritu Santo, cualquiera que se extravía y dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mire qué duro. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a predicar cualquier otro evangelio o cualquier otra doctrina y no trae esta doctrina, no le recibáis, decía en ese momento. No le recibáis, decía el apóstol Juan. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces la doctrina de Cristo son las enseñanzas, la instrucción que el Señor nos dejó, el Evangelio de Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, ya lo hemos comentado alguna vez, dice la palabra de Dios que en el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros, ahora, hermanos, por eso que es muy importante el Evangelio, es muy importante la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por el Hijo. Y gracias al Señor, porque hoy nosotros tenemos esa enseñanza, conocemos esa doctrina, pero a veces no la leemos, no meditamos en ella y no escudriñamos la palabra para conocer esa enseñanza, esa doctrina, ese evangelio. En Mateo 7 28 29 que es el fin, cuando termina todo el sermón del monte, donde están todas las enseñanzas, las principales enseñanzas y la doctrina de Jesucristo, que están en esas enseñanzas del Mateo 5 hasta el Mateo 7 28 29 y termina, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque a él decían que era un doctor, que era un rabí, pero los rabí de la época siempre emulaban a otros rabís, como dijo el rabí tal, como dijo el rabí tal o el tal. No, Jesús hablaba con su autoridad porque él era Dios. Él había escrito la Biblia. La palabra de Dios estaba escrita en él. Es más, hay ejemplos de la misma porción de la palabra del Sermón del Monte, que es el sermón hermoso que hay que leerlo y hay que reescudriñarlo siempre. Por ejemplo, en Mateo 5 21 dice, él decía, oíste que fue dicho, eso estaba en el Antiguo Testamento, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga eso a su hermano será culpable ante el concilio. O sea, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, elevó el estándar de la ley y la subió a otro nivel. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad que él tenía, porque era el yo soy. Yo soy la luz del mundo, yo soy la vid verdadera, con el yo soy. Ese es nuestro Señor Jesucristo, es la doctrina que nos ha dejado. Otro ejemplo dice en el 27 del mismo capítulo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en ella en su corazón. Y pueden leerlo todo, no voy a entrar en detalle, es muy largo. En el 31 dice, también fue dicho,
cualquiera que repudie a su mujer, o sea, que quiera que divorciarse, cualquiera, eso decían. Pero yo os digo, yo, el Señor, digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa del pecado de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Voy a ir a uno más, en el versículo 38. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Voy a ir a una más, creo que tenemos tiempo. En el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué lindo, cuando uno lee la palabra, de verdad, yo digo, Señor, tus estándares son mucho más altos que la ley, porque la ley mata, pero la palabra de Jesús, la gracia de Cristo, lo que Él nos ha regalado, es para vida. Y finalmente Jesús resumió toda la ley, Él la resumió, con su autoridad, toda la ley la resumió en dos versículos, en dos mandamientos, perdón. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa es la doctrina de Cristo. Estoy haciendo un resumen rapidísimo que debemos escudriñar. La doctrina de Cristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios no adulterada. Esa es la Biblia, la sola escritura, la sola escritura, la sola escritura. Vamos a seguir leyendo, ¿no? Se resume, como le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Le vuelve a decir, persiste en ello, le decía Pablo a Timoteo. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyere. La palabra de Dios es para salvación. El evangelio es el que salva. El Evangelio es el que salva, porque la palabra de la cruz, decía Pablo en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros poder de Dios para salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, decía en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa es la palabra de Dios, el Evangelio puro, el Evangelio, la leche espiritual no adulterada. Y Pablo hace sí, Pablo hace un resumen en 1 Corintios 15 del 1 al 4 que es el resumen del Evangelio, y dice que nos enseña cuál es el meollo central del Evangelio de Jesucristo. Y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó conforme al tercer día, conforme a las Escrituras y después resucitó, hermanos, resucitó y hoy vive, hoy está en el cielo intercediendo por nosotros. Debemos conocer el Evangelio, esta doctrina de Cristo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la palabra pura. Y debemos estar, como decía Pedro, preparados para presentar defensa contra todas estas ideologías que han torcido la palabra de Dios horriblemente, incluida la Iglesia Católica de la cual hemos salido muchos de nosotros y que nuestras familias están metidas ahí, llevadas por doctrinas realmente demoníacas, idolatrando imágenes, dándole gloria a un hombre que se llama el Papa y no buscando al único que puede salvar su alma, a Jesucristo, al único que puede llevarlos darles la vida eterna, poner su fe en Jesucristo, en aprender cuál es el evangelio verdadero de Cristo. Eso está en la palabra de Dios, la sola escritura. Un ejemplo que me pareció interesante ponerlo
en esta reflexión es si ustedes saben la historia de Apolos, cómo llegó Apolos, ¿no? Dice que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, exactamente cuál era el evangelio de salvación, cuál era la doctrina de Jesucristo. Él conocía una parte, pero una parte no es suficiente. Había que conocer. Y era un hombre elocuente, un hombre de Dios, pero tuvieron que predicarle el Evangelio. Priscila y Aquila tuvieron que predicarle el Evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos nosotros? O sea, todos nosotros tenemos que perseverar en la doctrina de Cristo, conocer la doctrina de Cristo. Como dice, el que tiene la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis, porque vamos a estar como ellos, dicen, como ellos. Vamos a estar condenados, perdidos, porque vamos a predicar un evangelio que no es el evangelio de Jesucristo. Y terminando, hermanos, hago un llamado a todas las personas que van a escuchar este mensaje, muchos que no van a ser creyentes. Yo te llamo a que te arrepientas, que entregues, que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en el Señor Jesucristo para perdón de pecados y para la salvación eterna de tu alma. No hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesús, porque no hay nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Por eso que el Jesús, en su palabra, él es la palabra de Dios, Él es el verbo hecho carne y Él nos enseña a través de su palabra esa doctrina, esa enseñanza que nos va a llevar y nos va a afirmar lo que somos ya creyentes en la fe que nos ha sido dada, en la salvación que Él ganó en la cruz para nosotros. Que el Señor los bendiga, hermanos, y vamos a empezar el tiempo de oración. Padre, bendecimos tu nombre esta noche, Señor, te doy las gracias por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por capacitarnos, Señor. Te pedimos que tú puedas glorificarte esta noche en medio de la oración, en medio de la intercesión, por todas estas personas, hermanos, familiares, tanta gente que está en esta lista de oración, Señor, que tú puedas poner tus manos sanadoras. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que puso su vida por nosotros y por tus llagas, Señor, por esas llagas que derramaste, esa sangre que derramaste en la cruz, somos curados. Gracias, Señor. Te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén.